a desarrollar toda la dinámica, ¿no? La importancia de esta estructura, ¿cierto? De la célula y lógicamente de la célula eucariota, ¿no? Denominada núcleo, ¿cierto? No confundir con la estructura, por ahí un alumno me dice, profesor, nucleoide, no, no. El nucleoide es una estructura, ¿no? Llamada a nivel de procariotas, ¿no? Nosotros estudiamos a nivel de célula eucariota, ¿no? Esta estructura que es el núcleo, ¿no? Vamos a conocerlo, este núcleo, eh, porque es muy selectivo, es muy específico a lo que va a entrar, a lo que va a salir, de qué está compuesto, ¿no? Cuál es su mecanismo de transporte, porque así como vamos a estudiar la membrana que tiene un mecanismo de transporte activo, pasivo, ¿no? Sin gasto de energía, con gasto energético, acá en el núcleo también vamos a conocer más de ello, ¿cierto? Las condiciones también eh, para realizar este transporte. O sea, no es por simplemente realizar, ¿no? Lo que es lo que entra y qué es lo que sale, ¿no? Hay un proceso de especificidad ante ello. Por eso que vamos a hablar nosotros el día de hoy acerca del núcleo, ¿ya? Bien, entonces, por acá. Miren, cuando nosotros hablamos del núcleo, ¿no? Hay que conocer un poco que viene del latín nucleus, ¿no? Que en este caso tiene el significado de médula, ¿no? ¿Cierto? De eje central, el significado de lo interior, lo seguro, lo firme de una cosa. ¿Y por qué lo firme de una cosa? ¿No? O la parte central o más importante de algo. Y como se les ha mencionado, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Porque ahí vamos a encontrar nosotros a los ácidos nucleicos, tantos estudiados como ARN y ADN y otros tipos también que vamos a estudiar. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en el núcleo, ¿no? Repito, no es lo seguro, lo firme de una cosa, ¿no? La parte central o más importante de algo, aunque muchos siempre cuando dibujamos una célula, pues al núcleo lo colocamos en el centro, ¿no? Pero va a haber ciertos fenómenos que hacen que este núcleo también no esté en otras estructuras, lo que pasa, por ejemplo, en las células adiposas, o la gota de grasa, ¿cierto? Hace que el núcleo sea un poco excéntrico. Ahora, este núcleo celular, este núcleo celular, ¿qué características van a tener o cuál es la importancia, no las funciones, por qué del estudio en el campo de la biología molecular y celular? Este núcleo celular, recuerda que nosotros lo vamos a mencionar como el centro de control de la célula, no es el centro de control de la célula. Y también este núcleo, jóvenes, encierra la información genética, ¿no? La información genética, que va a estar almacenada en dónde, va a estar almacenada esa información en el ADN y va a ser expresada, traducida a nivel de ARN, ¿no? Ese encierro de la información genética que le va a otorgar, jóvenes, a cada célula la característica morfológica, ¿no? Fisiológica, y también hablamos de bioquímica propia. Y al hablar de bioquímica propia vamos a hablar nosotros de sus propios metabolismos estructurales, fisiológicos que esta célula va a tener, porque recuerda que cada célula podrá tener la misma estructura, pero la función y el metabolismo, ¿cierto?, va a ser diferente, ¿no? Una célula hepática va a ser muy diferente a una célula pancreática, ¿no? En su morfología, en su fisiología y lógicamente en su proceso metabólico, ¿no? Por eso que nos habla de que este núcleo celular es el centro de control de la célula, ¿no? Y va a tener, ¿qué cosa? Esa información. ¿Para que esa información? Para otorgarle a la célula esa característica morfológica, esa característica fisiológica y bioquímica propia. Ahora, en este núcleo celular,
es imprescindible para que sobreviva la célula, ¿no? Es importante la presencia de este núcleo celular, porque ahí va a estar la información, ¿no? Presente solo, como habíamos al inicio hablado, en células eucariotas. Y allí se localiza, ¿qué cosa? Los ácidos nucleicos, tanto el ADN como también vamos a encontrar nosotros el ARN, ¿no? Y este núcleo celular va a tener dos estados. Un estado mitótico, ¿no? Recuerdan su estado mitótico: profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, y va a tener un estado también de reposo, ¿sí? Y ese estado de reposo es el estado interfásico. Se creía, ¿no? Se creía que era un estado donde no se hacía absolutamente nada, ¿no? Solamente veían una mancha y lo llamaron el estado de reposo, pero no se dieron cuenta que en ese estado del núcleo celular interfásico se estaban realizando eventos muy importantes. Uno de ellos, por ejemplo, es la duplicación del ADN. Bien, cuando nosotros hablamos de este núcleo interfásico, ¿sí? De este núcleo interfásico, hay ciertas características que debemos de conocer y no olvidar, ¿no? Una de ellas es que el núcleo, en fase, recuerda, del ciclo celular, puede estar a nivel de interfase y a nivel de fase M, ¿sí? El descubridor de este núcleo es Brown, ¿no? En una fecha se habla más o menos de 1831, y él establece que este núcleo pues es una estructura dinámica, ¿cierto? Dinámica, cambia con frecuencia la forma y está asociada también a a su función. No, mira lo que da a entender, ¿no es cierto? Que el núcleo es una estructura dinámica, ¿cierto? Cambia, nos dice con frecuencia qué cosa, la forma, y está asociada a a su función respectiva, ¿no? En la forma, por ejemplo, vamos a encontrar nosotros regulares e irregulares. Por ejemplo, regular, ¿no? Vamos a encontrar núcleos de forma esférica, ¿cierto? De forma ovoide, de forma cúbica también. Y de forma irregulares, por ejemplo, vamos a encontrar, ¿cierto? A estas células denominadas, ¿no? Los glóbulos blancos, ¿no? Que sus núcleos son polimorfonucleares, ¿no? Diferentes formas. Por ejemplo, acá los tenemos, ¿no? Miren, ¿cierto? Los glóbulos blancos, ¿no? Y pareciera que algunos se confunden y dicen, no, hay tres núcleos, hay dos núcleos, eosinófilos, neutrófilos, no, pero son polimorfonucleares, van a adquirir diferentes formas, ¿no? Y en este caso se le va a conocer como los núcleos irregulares. En el tamaño pueden estar de 5 a 25 micrómetros, ¿no? Variable, ¿cierto? Variable, recuerden, en relación a a esta célula, ¿no? Va a variar, ¿no? En variación en relación también a a la célula, no se olviden. Y el número, ¿no? De estos núcleos pueden ser uninucleados, ¿cierto? La presencia solamente de un solo núcleo, binucleados también, en el caso de las células hepáticas, ¿cierto? La glándula suprarrenal, a nivel de células de glándula suprarrenal también, a nivel de células de Purkinje del corazón, vamos a encontrar también a estos núcleos binucleados. Y los multinucleados, ¿cierto? Es a nivel de las fibras musculares, por ejemplo, y de este macrófago del sistema óseo que se conoce como el osteoclasto, ¿cierto? Este osteoclasto, ¿cierto? Está muy relacionado, ¿no? A esta característica a nivel de núcleo de ser multinucleado. Ahora, en la posición, ¿no? Excéntrico generalmente, ¿sí? El núcleo excéntrico generalmente, ¿no? Pero en algunos casos, como les mencioné al inicio, es excéntricos, en el caso de la fibra muscular o en el caso de la célula adiposa, ¿no? Que esta gota de grasa hace que el núcleo, ¿no? No salga de la parte central, entonces se ubica en la parte excéntrica. Y también a nivel basal en las células
epiteliales, ¿no? Cuando nosotros hablamos de epitelio simple plano, ¿no? Membrana basal, ¿no? Célula epitelial, y encontramos ahí al núcleo. Pero cuando ya hablamos, por ejemplo, de un epitelio cilíndrico, ¿no? El núcleo va a estar muy cerca a la membrana basal. No es porque sea cilíndrico, va a estar en la parte central de esa célula. No, ese núcleo en el tejido epitelial siempre va a estar cerca a la estructura basal. Entonces, son algunas características en forma, tamaño, número y posición de este núcleo interfásico. Ahora, ¿qué componentes nosotros vamos a encontrar en este núcleo interfásico? ¿Sí? Por ejemplo, miren, acá hay una fotografía muy interesante, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos encontrar, ¿no?, a la famosa envoltura nuclear o llamada membrana, ¿sí? También vamos a encontrar al nucleoplasma y vamos a encontrar también a estas estructuras que se logran teñir, ¿cierto? Y hay otras estructuras que no se van a teñir, que forman parte de la cromatina, pero lo vamos a clasificar luego en cromatina activa, cromatina inactiva, ¿cierto? Y vamos a conocer cuáles son las funciones de cada una de ellas, ¿no? Lo que, por ejemplo, lo que se logra teñir y está muy cerca a esta estructura, a la envoltura interna, ¿no?, del núcleo, es, por ejemplo, la heterocromatina, ¿sí? ¿Y por qué se logra teñir la heterocromatina? Porque está inactiva y por lo tanto vamos a ver algunas funciones que le dan estas características. Hay ciertas señalizaciones, ¿no?, a nivel de fosforilaciones, a nivel de metilaciones o acetilaciones, que también hay una programación y aquí intervienen las histonas, ¿no? Así como hay un código genético, así como hay un código enzimático, hay un código de histonas, ¿no?, que establece cada una de sus funciones. Y por aquí encontramos la eucromatina, ¿no? Pero profesor, la eucromatina está transparente, ¿no? Claro, como la cromatina está en actividad, ¿sí? Está en actividad, no se va a poder teñir, ¿cierto? Y luego también vamos a encontrar el nucleolo con sus respectivas partes, también vamos a ver un poco del ciclo nucleolar brevemente. Entonces, nosotros vamos a tener como componentes del núcleo interfásico que en todas las células eucariotas se encuentra un núcleo con características morfológicas similares y está constituido ¿por qué? Está constituido por una membrana o envoltura nuclear, ¿cierto? Acá la podemos observar, ¿no? Profesor, ¿y estos puntitos qué cosas son? Recuerda que estos son los famosos ribosomas, ¿no? Están en la parte de la envoltura nuclear externa. Y también tenemos el nucleoplasma, tenemos la cromatina, y también nosotros vamos a tener al nucleolo, ¿cierto? Todas esas estructuras son los componentes del núcleo interfásico que vamos a ir estudiando. Bien, vamos a presentar en este momento todo lo que es la envoltura nuclear, ¿sí? La envoltura nuclear o membrana, recuerda, nuclear. Esta envoltura nuclear es una estructura, jóvenes, muy compleja, y está constituido por dos membranas concéntricas. Y estas membranas concéntricas vamos a tener nosotros la membrana nuclear interna, ¿sí? Y también vamos a encontrar nosotros a la membrana nuclear externa. Estas membranas nucleares externas, por ejemplo, consta de 75% de proteína, ¿no? Y esa concentración de las proteínas, la mayor parte van a estar formando esos poros. Profesor, ¿y qué eran esos poros? Esos poros, recuerdan que eran estos espacios, ¿cierto? Estos espacios. Es por eso que nosotros siempre hemos cometido el error a veces de cuando dibujamos un núcleo, lo dibujamos todo cerrado, ¿no? Entonces, pero el núcleo, recuerda que no es realmente cerrado, hay unos espacios que se llaman los poros nucleares. Entonces, esta membrana nuclear, ¿no? Esta membrana nuclear externa consta de 75% de proteínas, ¿no? La mayoría, recuerda, formando los poros, el 20% de lípidos forman sus dos bicapas, ¿no? Y el 4% de ARN y el 1% de ADN están en contacto con la envoltura nuclear. Y en la membrana, ¿cierto? En la membrana nuclear interna encontramos unas proteínas, ¿no? Unas proteínas llamadas lamininas
o también estas proteínas se les pueden llamar como láminas, pero ojo acá con la terminología. O sea, no vayan a pensar ustedes que son láminas así, no, no, no. Son realmente es el nombre que se les ha dado, sino como lamininas o láminas, y hablamos de, de las proteínas lamininas A, la B y la C. Y en función general, esta envoltura nuclear, ¿cierto? Su función principal es una barrera. ¿Una barrera para qué? Para diferenciar la estructura del citoplasma y diferenciar la estructura nuclear. O sea, una barrera entre el interior del núcleo y el citoplasma. Esa es una de las funciones principales de la envoltura nuclear. Ahora, cuando nosotros hablamos de la lámina nuclear, ¿no? Esta lámina nuclear nosotros lo vamos a mencionar que es una red proteica. Y esta red proteica va a dar un soporte estructural al núcleo. ¿Sí? Va a dar un soporte estructural al núcleo. Y vamos a tener allí, ¿cierto? A ciertas láminas, o recuerda, o lamininas, que puede ser la A, la B1, la B2 y la C, que son proteínas fibrosas que tienen un peso mayormente 60 a 80 kilodalton. Y hay que nosotros recordar, por ejemplo, que esta lámina A y C, correcto, es codificada por el gen LMNA, y la lámina B es codificada por los genes LMNB y LNB2 y 3. Entonces, cada una de estas estructuras de la lámina nuclear, ¿no? Que vamos a tener acá, miren, por ejemplo, acá tenemos nosotros la membrana externa y la membrana interna, y esto viene a ser el núcleo, y estas estructuras vienen a ser ¿qué cosa? La cromatina. Pero te das cuenta que aquí encontramos como unos lazos, ¿no? Unos filamentos, ¿cierto? Que vamos a ver luego cómo se forman estos filamentos. Pero te das cuenta que acá, en la parte interna de esta membrana, ¿no? Vamos a encontrar a ciertas estructuras que van a actuar, por ejemplo, como receptores de la lámina nuclear, ¿no? Acá, por ejemplo, encontramos el LBR. El LBR va a actuar como un receptor de la lámina nuclear. También encontramos las LAP, que vienen a ser las láminas nucleares, que son proteínas asociadas a la lámina nuclear. Por ejemplo, el LAP1 está asociada, ¿no? A la laminina A y a la laminina B. Y por aquí vamos a encontrar también, ¿no? Por ejemplo, a la hemerina, ¿cierto? Y también encontramos al MAN, que son, como repito, son proteínas asociadas a la membrana, ¿cierto? A la lámina nuclear y a esta estructura interna. Por ejemplo, acá tenemos la lámina A, y esta lámina A nos menciona que se une, ¿cierto?, a hemerina. Pero esta estructura nos llama la atención, este filamento que se ha formado propio de las elaboraciones también de estas estructuras laminares. Por acá. Miren, ¿cómo es el ensamblaje de estas lamininas? ¿No? Por ejemplo, nosotros tenemos acá una cadena polipeptídica de la lámina o de la laminina, ¿cierto? Aquí hay una estructura muy interesante. Pero esta estructura, esta cadena polipéptica de laminina, ¿no? Se va a unir, se va a entrelazar, ¿correcto?, con otra cadena polipéptica de laminina, y entonces van a formar un dímero. Pero se dan cuenta que acá, ¿no?, observamos unas cabecitas más grandes y unas cabecitas más pequeñas, ¿no? Aún acá podemos decir que hay una polaridad, ¿sí? Hay una polaridad aún al representación de esto. Entonces, esta asociación va a seguir, ¿no?, formando cadenas y cadenas y cadenas, aún hasta aquí, manteniendo esa polaridad en el polímero. Pero cuando ya esta cadena se va a unir, como ves acá, asociación en paralelo de los polímeros, pierde esa polaridad. Y es allí donde ya se ha formado este filamento intermedio. Cuando nosotros hablamos de citoesqueleto, recuerden que el citoesqueleto encontramos los microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos intermedios.
Los que no tienen esta polaridad son los filamentos intermedios. Los microtúbulos y los microfilamentos sí lo tienen, ¿no? Por eso que acá nos dicen la asociación de las láminas con membrana está facilitada por la adición también de los lípidos. Hay un grupo prenilos que asocian a residuos de cisteína con carboxilos terminales, ¿no? Y es así esta estructura, ¿no? Esta estructura que nosotros lo vamos a observar de este ensamblaje de lamininas. Ahora, la lámina nuclear, ¿cierto? La lámina nuclear, hemos dicho por acá una función muy importante, ¿cierto? A nivel de envoltura nuclear, todo lo que envuelve al núcleo, ¿no? Que es una barrera, ¿cierto? Y esta lámina nuclear, para nosotros se va a tener que en un proceso, recuerda, de ciclo celular, se va a tener que sufrir una desintegración, ¿cierto? Una desintegración de esta lámina nuclear. Entonces, por acá podemos observar nosotros, mira, ¿no? El núcleo interfásico, ¿cierto? Aquí están las lamininas, ¿cierto? Adheridas a la parte interna, ¿correcto? El DNA, ¿cierto? También encontramos aquí los complejos de poro. Y la envoltura nuclear, ya saben que hay una membrana nuclear interna y una membrana nuclear externa. Entonces, cuando va a existir una desintegración de la lámina nuclear, ¿cierto? Por acciones de esta CDKM, va a ocurrir, por ejemplo, primero la fosforilación de las láminas. Entonces, nosotros ¿qué vamos a tener? Mira, esa estructura es la envoltura nuclear que se ha desintegrado. Que nosotros cuando vemos el término ciclo celular, decimos pues en algunas literaturas está desaparece, ¿no? Pero realmente no podemos utilizar ese término desaparecer, ¿no? Porque si en telofase se va a reincorporar todas estas estructuras, entonces lo correcto es mencionar desorganizar, ¿no? Entonces se desorganiza esta lámina nuclear, esta envoltura nuclear, y ahí podemos encontrar nosotros, ¿no? A las láminas respectivas, ¿cierto? Ahí está todo a nivel de poros, el complejo poro que se ha desintegrado también. Entonces lo que va a ocurrir ahora es la fosforilación, ¿cierto? Bueno, la fosforilación de esas estructuras llamadas, ¿cierto? Las láminas o las lamininas. Entonces, por otro lado, recuerda que cuando esta envoltura se está desintegrando, se está desorganizando, los cromosomas se están condensando, porque esa es la función, recuerda, en este proceso mitótico. ¿Y dónde ocurre todo este proceso de la desintegración de la envoltura nuclear, desintegración de la carioteca? Entonces ocurre esto en profase, ¿sí? Entonces, para que ocurra esto, va a ocurrir primero la fosforilación de las lamininas. Entonces, luego, una vez que ya se ha condensado, ¿cierto? Viene, recuerda, los procesos de prometafase, metafase, anafase, hasta llegar a una telofase temprana. Entonces, cuando ya va a entrar esta célula, este núcleo, ¿cierto? A una telofase temprana, lo que va a ocurrir ahora es una desfosforilación de esas láminas. Así como se fosforiló, ahora va a haber una desfosforilación. Entonces, bueno, ahí seguimos fosforilando. Entonces, miren, se dan cuenta que ahora la reconstrucción otra vez de la envoltura nuclear es debido a la desfosforilación de estas láminas. Entonces ya los cromosomas, ¿cierto? Ya se están repartiendo, ¿cierto? En cada célula, porque esa es la meta del proceso de división celular, ¿no? O eso ocurre en telófase temprana, por aquí ya, ¿no? Otra estructura también. Luego viene la fusión ya de los fragmentos de la envoltura nuclear, y en esta fusión de los fragmentos de la envoltura nuclear ya vamos a obtener a estas dos nuevas células. Entonces, cuando hablamos de una desintegración que ocurre de lo más normal en un proceso de división celular, ¿no? Primero va a ocurrir una fosforilación de las láminas, ocasiona la desintegración de la envoltura nuclear,
¿cierto? Para luego fosforilar a estas láminas y cuando termina el proceso del ciclo celular, entonces esto se retoma, ¿no? A la desfosforilación de las láminas en telofase temprana y luego ya hay una fusión de fragmentos en la envoltura nuclear, obteniendo dos nuevos núcleos para una posterior citocinesis, en la división ya de citoplasma. Ahora, hay ciertas enfermedades jóvenes, ¿cierto? Hay ciertas enfermedades relacionadas a la lámina nuclear, y eso es lo que nos interesa, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, son las mutaciones de los genes de la laminina A y C, ¿sí? Los genes de la laminina A y C, recuerda, y eso va a ocasionar, pues, por ejemplo, una distrofia muscular de la enfermedad conocida como Emery-Dreifuss, ¿no? Que son células musculares, ojo, con núcleos muy frágiles, muy frágiles. También vamos a encontrar al síndrome de progeria también, que los núcleos están mal formados en células de pacientes, a su vez causan una cascada de errores en la actividad de otros genes. O sea, basta que una secuencia de genes, ¿cierto?, esté alterada, ¿no? Para ocasionar, como bien claro dice ahí, en forma de cascada, otros errores en otras actividades de otros genes. También relacionadas a estas mutaciones de la lámina A y C, encontramos una enfermedad denominada la artritis reumatoides. Ahora, las mutaciones en la proteína hemerina también va a ocasionar, ¿no?, enfermedades ligadas al cromosoma X. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros ya de la lámina nuclear, estamos hablando de las laminopatías. Y estas laminopatías son consideradas ya enfermedades heterogéneas, que tienen una clasificación según la afección tisular, ¿sí? Según la afección tisular, lo vamos a clasificar en sistémicas y también lo vamos a clasificar nosotros en localizadas. Estas sistémicas tienen relación con envejecimiento prematuro, ¿sí? Envejecimiento prematuro. Y las localizadas van a afectar a un tipo de tejido. Por ejemplo, miren, acá estas laminopatías, ¿sí? Las más conocidas es la distrofia muscular de Emery-Dreifuss, ¿cierto? Que es una autosómica dominante y recesiva también, ¿no? Y encontramos por acá el síndrome también de la progeria, ¿no? Recuerda que la distrofia muscular de Emery-Dreifuss o el síndrome de Hutchinson, ¿no? O Hilford progeria son ejemplos de laminopatías. Mira, aquí encontramos la distrofia muscular de Emery-Dreifuss, ¿no? Es una triada clínica porque está relacionada a tres aspectos: contracturas articulares, debilidad muscular y afección cardíaca. Entonces, en su patrón de herencia, a nivel de recesivo, el gen de MD, ¿cierto?, hemerina, ¿no?, se encuentra en el brazo largo del cromosoma X. Y el gen FHL1, ¿cierto?, en el brazo largo también del cromosoma X. En cambio, en su patrón de herencia autosómico dominante, el gen LMNA se va a encontrar en el brazo largo del cromosoma 1. Y estas alteraciones, ¿cierto?, estas laminopatías están relacionadas, como repito, a nivel de la formación de estructuras nucleolares, ¿no? A nivel de la envoltura nuclear, ¿no? Mal diseñado el núcleo va a ocasionar, ¿no?, estos tipos de triadas clínicas, ya sea contracturas articulares, debilidad muscular, afección cardíaca, a nivel de tejidos. Por eso dice afectan un tipo de tejido. Otra estructura importante, otro componente que tenemos a nivel de núcleo, ¿sí?, es el poro nuclear. Este poro nuclear es muy abundante en células activas, en células embrionarias, en células inmaduras, ¿sí? Lo vamos a encontrar presente. Ahora, este poro nuclear, ¿no?, su simetría de 8 unidades, ¿cierto?, centrada en un punto, como pueden observarlo, y 2 unidades centradas
en un plano del núcleo, ¿cierto? El complejo poronuclear llamaron, ¿cierto? 2 unidades a nivel de complejo poronuclear. Explica cómo puede formarse una enorme estructura con solo unas 30 proteínas diferentes. Y muchas de estas están presentes 16 copias o múltiplos de 16. Y acá se ha señalado cada estructura con su respectiva función. Por ejemplo, mira, la subunidad, esta subunidad llamada subunidad en columna, ¿cierto? Esta subunidad en columna de este poro nuclear forman el grueso, ¿cierto? La gruesa pared del poro, la subunidad en columna. 2. La subunidad anular. Esta subunidad anular están ubicadas en el centro del poro. 3. La subunidad luminal. Esta subunidad luminal contiene proteínas transmembrana que anclan el complejo de poro a la membrana nuclear. Entonces, repito, esta subunidad luminal, ¿cierto?, contiene proteínas transmembrana que anclan el complejo de poro a la membrana nuclear. 4. La subunidad del anillo. Esta subunidad del anillo forma las caras citosólicas y nuclear del complejo. 5. La fibrilla citosólica, ¿cierto? Esta fibrilla citosólica que la puedes observar acá, ¿no? Está involucrada en el reconocimiento a proteínas a importar, proteínas que van a entrar. Y por acá encontramos 6, ¿no? La fibrilla nuclear. Y esta fibrilla nuclear, ¿no?, convergen y también forman estructuras en cesta. Entonces, recuerden que estos poros nucleares no tienen sus elementos del complejo del poro, ya sea una subunidad en columna, una subunidad anular, una subunidad luminal, ¿no?, una subunidad de anillo, una fibrilla citosólica, una fibrilla nuclear. Ahora, cuando hablamos nosotros que este poro nuclear va a ser una entrada, ¿cierto? Una entrada para cualquier, ¿cierto?, lo que necesite ese núcleo o pueda también elaborar y sacar hacia el citoplasma, hay ciertos adaptadores que están presentes a nivel de ¿qué? A nivel de envoltura nuclear, a nivel de poros nucleares o a nivel de todas las células. Y ahí nosotros nos vamos a encontrar con estas famosas carioferinas. Y estas carioferinas, ¿no?, son 2 tipos de estas carioferinas. Una de ellas son llamadas las importinas, su mismo nombre lo dice, importinas, que van a entrar al núcleo, ¿cierto? Las importinas van a entrar al núcleo. Y las exportinas son las que el producto, la proteína o lo que se esté formando, la subunidad que se esté formando en el núcleo, entonces va a ser sacado hacia el citoplasma. Y eso lo van a hacer las exportinas. Entonces, las importinas, estas importinas, sueltan carga al unir RAN-GTP, ¿cierto? Sueltan cargas al unir RAN-GTP. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando este producto va a entrar, ¿cierto? Un producto va a entrar a nivel de poro nuclear. Esta RAN-GTP, ¿cierto?, van a soltar la carga al unir este RAN-GTP. Y en cambio las exportinas unen al RAN-GTP para unir a la carga y estos puedan salir. Y también nos vamos a encontrar nosotros que a nivel de citoplasma vamos a encontrar a unas proteínas activadoras. Por ejemplo, vamos a encontrar a nivel citoplasma la RAMGAP y a nivel de núcleo vamos a encontrar a las proteínas RAMGAP, ¿no? Entonces, RAMGAP, ¿cierto?, son proteínas activadoras,
¿cierto? Para la hidrólisis de este fosfato, ¿no? A nivel de citoplasma y la RAN-GEP, ¿no? A nivel de núcleo. Pero siempre recordando la función de estas carioferinas, de estos adaptadores, que luego vamos a ir explicando cómo funcionan todo esto. Entonces, las importinas, cuando va a entrar algo al núcleo por el poro nuclear, entonces para que suelten ese encargo, que está entrando al núcleo, ¿cierto? Ese es como un cargo, ¿no? Algunos libros lo llaman, ¿no?, las proteínas cargo, ¿no? Entonces, para que suelten, ¿cierto?, se tiene que unir el RAN GTP. Y ese RAN GTP ya sale, ¿no? Por eso que cuando se une ese RAN GTP, ¿cierto?, ya es salida, marca la salida. Y no se olviden, las RAM-YAP, ¿cierto?, que son a nivel de citoplasma, y la RAM-YEP a nivel de núcleo. La RAM-GDP, ¿cierto?, estas RAM-GDP abundan en el citoplasma y las RAM-GTP abundan en el núcleo. Otro dato importante que debemos conocer, ¿no? Las RAM-GDP abundan en el citoplasma y la RAM-GTP abundan en el núcleo. No confundan la RAM con las RAS, ¿sí? No confundan las RAM con las RAS. RAS mayormente lo vamos a ver en la parte de desarrollo embrionario. Miren, pero para que esta proteína pueda entrar, no es que, es como, a ver, es como ahorita, ¿no? Por ejemplo, tú a la universidad, ¿no? Para que tú puedas, por ejemplo, venir a dar el examen hay una condición, aparte de que tienes que venir estudiando, ¿no? La condición es que vengas con tu carnet de vacunación, ¿cierto? Y también traigas tus declaraciones juradas. Esa es la recomendación. Y el carnet de vacunación no te van a dejar entrar si tienes una dosis, ¿no? Ya, esa es una especie de señalización. O sea, las proteínas también tienen, es como si el vigilante, la puerta de la entrada de la Facultad de Medicina fuera el poro nuclear, ¿cierto? Y el vigilante lo primero que dice, a ver, ok, tú vienes con tu importina, excelente, vienes con tu importina. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que no te enseñas tu carnet de vacunación y dicen, oye, pero tú no puedes entrar. ¿Por qué no puedo entrar? Porque solamente tengo una dosis. Ah, no, yo tengo que entrar con las 3 dosis. O sea, algo así, chicos, va a ocurrir a nivel de las señales de importación y exportación nucleares. Por ejemplo, vamos a encontrar las famosas NLS, señales de localización nuclear, para la importación, y las NES, ¿cierto? Señales nucleares para la exportación. Y esas señales a nivel de secuencia vamos a encontrar, por ejemplo, mira, a nivel de importinas en el núcleo. La presencia, por ejemplo, de abundante lisina, ¿cierto? Mira, lisina, 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 correcto, arginina, lisina. Entonces, esto es un ejemplo de señalización de secuencia para que esta proteína pueda entrar, ¿cierto? Y en cambio, si tiene esta señalización, leucina, alanina, leucina, lisina, leonina, leucina, mayor cantidad de leucina, entonces es una exportación, eso es no es una importina, es una exportina, no va a salir. En cambio también, por ejemplo, a nivel de mitocondrias también hay una señalización, a nivel de plastidios, a nivel de peroxisomas, a nivel de retículos endoplasmáticos también va a haber un mecanismo de señalización. Por eso que yo te dije que el núcleo es muy selectivo, ¿no? Es muy selectivo el núcleo. ¿Y para qué esta señalización? Para que exista, por ejemplo, una buena información a nivel de estas células. Cuando hay una buena señalización, se van a formar las células para que, según su función, han sido creadas en el proceso de información. Pero de lo contrario, va a haber una alteración en esa formación. Por ejemplo, mira, el poro, el complejo poro, es muy, como te he mencionado, muy selectivo ya a nivel de los, en este caso, de NLS y los NES, ¿correcto? Y este poro, por ejemplo, mira, el tamaño de esas proteínas también va
va a depender bastante para el transporte, la entrada. Por ejemplo, menores de 5 kilodalton difunden rápidamente. El tamaño de las moléculas que entran en el núcleo por difusión libre, ¿cierto? Una difusión libre, un transporte como si fuera pasivo, ¿no? ¿Cierto? No hay un gasto de energía. Pero en cambio, si es mayor de 17 kilodalton, entonces ya hay una dificultad. El tamaño de las macromoléculas que entran en el núcleo mediante un transporte activo. ¿Te das cuenta? Entonces, no, mira, ¿no? Puede entrar, sí, con dificultad, pero puede entrar y su entrada es mucho más rápida. Y en algunos casos, ¿cierto? En algunos casos, si no viene con la señalización correcta, entonces este poro, ¿cierto? No va a poder, ¿cierto? Hacerlo entrar. ¿No? Miren, ahí, por ejemplo, es rápido, ¿no? La entrada de estas proteínas. Lo que les estaba mencionando, miren, ¿cierto? Lo que les estaba mencionando. Esta secuencia de la localización nuclear, ¿cierto? Mira, las proteínas de localización nuclear necesitan de esta secuenciación, ¿cierto? De esta señal, que a su vez interactúa con quién, con la importina, ¿cierto? Con la importina, mira, por ejemplo, ¿no? Aquí el antígeno, ¿cierto? El antígeno tiene esta secuencia, mira, el antígeno T, lisina, arginina, entonces es correcto, va a formar las células apropiadas, adecuadas. Pero a veces ocurren, ¿qué cosas? A veces ocurren mutaciones. Y cuando una mutación, ¿cierto? Cambia, ¿cierto? Ha cambiado de lisina a otro aminoácido, entonces ya no va a tener la misma función. Y este antígeno T, ¿cierto? Si tenía que formar una proteína adecuada, apropiada, entonces si hay una mutación, ya no será lo óptimo en su funcionalidad. Entonces ahí debemos tener cuidado. Claro, y esto ya puede ser, pues, estas mutaciones, ¿no? Provocadas, espontáneas, ¿no? Inducidas también. Ahora, miren, aquí vamos a hablar nosotros de la importación, ¿ya? ¿Cómo sucede la importación? Miren, por ejemplo, aquí hemos dicho que en el citoplasma, ¿cierto? Vamos a reconocer primero, en el citoplasma están las RAN-GDP, ¿cierto? Las RAN-GAP y las RAN-YEP estaban acá a nivel del núcleo, recuerda, ¿cierto? Entonces, mira, ¿qué es lo primero que tenemos acá? Acá tenemos la RAN-GDP, ¿sí? Acá tenemos, estas son las RAN-GTP y estas son las importinas, ¿no? Entonces, lo primero que vamos nosotros a colocar, ya saben que el RAN-GTP está aquí, y este RAN-GTP, ¿qué va a hacer? Se va a unir para soltar, ¿cierto? Se va a unir para soltar el producto. Entonces, por aquí colocamos el RAN-GDP, ¿cierto? Tiene que ver podemos decir, esas concentraciones diferentes, tanto a nivel de citoplasma, a nivel de núcleo, y por aquí encontramos, ¿cierto?, la proteína con señal de localización nuclear. ¿Qué significa? Que tiene una señal de localización nuclear que va a entrar. Su mecanismo de señalización, ¿cierto?, va a entrar. ¿Correcto? Entonces, viene la importina, ¿cierto? ¿Qué sucede acá? Mira, a ver, la importina se une con esa proteína, ¿no?, de localización nuclear, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Mira, atraviesa el poro nuclear, ¿correcto? Atraviesa el poro nuclear, pero yo quiero soltar esa proteína que viene con señal de localización, yo quiero soltarla, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que liberar la importina, ¿cierto? Pero para liberar esa importina, ¿a quién tengo que unir? Al RAN-GTP, ¿cierto? Entonces repito acá, mire, ¿cierto? Tenía acá, ¿cierto? ¿Quién es eso? La proteína con señal de localización, ¿cierto? Entonces, esa proteína con señal de localización tiene una orden que va a entrar al núcleo a cumplir sus funciones respectivas. Entonces, viene la importina, ¿cierto? La importina se une con la proteína, ¿cierto? Con señal de localización o de carga, proteína de carga. Entonces, atraviesan el poro nuclear, ¿no? Y para que esa importina deje la carga, que hemos dicho que tiene que unirse aquí, el RAN-GTP. Se une al RAN-GTP.
y por lo tanto la carga queda, ¿cierto?, entregada al núcleo. ¿Sí? Queda entregada al núcleo. Correcto. Chicos, ¿están ahí? ¿Se está escuchando? Hola, ¿sí están Sí, todavía? doctor. Sí, doctor. Sí, profesor, se escucha. Hola, hola. ¿Sí? ¿Están ahí? Siento hablando con una computadora, un fantasma. Hola, chicos, ¿sí están o no están? Paso lista. ¿Sí se le escucha? Ah, ya. Sí, doctor, acá estamos. Ah, ya, perfecto. Pensé que estaba solo hablando acá, disculpe. Ya está, listo, gracias. Bien, entonces, correcto, la carga ya está entregada al núcleo. Ya se entregó la carga al núcleo. Entonces, ahora, pero esta importina está con este RAN GTP. Entonces, sigue la secuencia, mira, ¿cierto? Sale esa importina con ese RAN GTP, ¿correcto? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hidrolizar eso, ¿cierto? Para romper, ¿sí? Liberar ese fósforo, ¿correcto? Y automáticamente cuando liberamos ese RAN GTP, ¿cierto? Se transforma, ¿cierto? A RAN GDP. Y la importina, otra vez, ¿cierto? Sale, ¿no? Para unirse a otra proteína con señal de localización de carga, ¿cierto? Entonces, ese es el primer mecanismo. El otro mecanismo, ¿cierto? Ahora este fue, recuerda, la importación nuclear, ¿cierto? La importación nuclear. Ahora el siguiente mecanismo es la exportación nuclear, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos ahora, ¿cierto? Mira, a la proteína con señal de exportación nuclear, o sea, tiene la señalización. ¿Recuerden? O sea, recuerdan esto, miren. O sea, esto que estamos hablando, ¿no? Miren, acá, este esquemita, esto, ¿no? Hay proteínas ya, estas cargas, que tienen una señalización de importina y hay otras que tienen de exportina, ¿no? Ya hay una secuencia de señalización. Entonces, vamos acá, seguimos este proceso. Bien, entonces ahí está la proteína con señal de exportación nuclear. Entonces, ¿qué viene luego? ¿Cierto? Viene ahí la RAN GTP, ¿cierto? Miren, ahí está la RAN GTP, ¿cierto? Y encontramos ahora la exportina, ¿cierto? Es la proteína que va a sacar, ¿cierto? Va a ayudar a sacar ahora. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Mira, ¿qué va a hacer ahora esta exportina? Mira, ¿qué va a hacer? ¿Cierto? Va a cargar ¿a quién? A la proteína con señal de exportación, pero también ¿quién le va a ayudar a salir? ¿Quién le va a ayudar a salir? También le va a ayudar a salir el RAN GTP, porque esa es la condición, ¿cierto? Para que esto se pueda exportar. Entonces, automáticamente, ellos, ¿cierto? Salen así, mira, atraviesan, ¿correcto? Fácilmente esta exportina, mira, sale, ¿cierto? Y ahora, ¿qué sucede? Viene la RAN GDP. La RAN GDP que hace vuelta, hidrolizar eso, ¿cierto? Liberar el fósforo y ahora va a librar ¿qué cosa? Va a entregar la carga al citosol y por el otro lado, ¿cierto? Esa exportina, ¿cierto? Va a entrar otra vez, ¿cierto? Al núcleo, fácilmente, mira. Ya no necesita, claro, ¿por qué entra esa proteína fácilmente? Porque no tiene una estructura que está transportando, te das cuenta, ¿cierto? No hay una estructura que está transportando. Entonces ella solita está entrando esta exportina. ¿A qué vuelta está entrando? A recargarse otra vez con qué? Con GTP y otra vez, ¿cierto? Exportar a esa proteína carga. Entonces de esa manera es la importación, ¿cierto? Y la exportación. Pero recuerda que siempre tiene que ver qué cosa? Una señal secuencia. Profesor, ¿y si está mal esa señal secuencia? Imagínate, pues, ¿no? Imagínate la orden que recibiría ese núcleo, lo que elaboraría y sacaría, ¿cierto? Por ejemplo, imagínate que es a nivel de subunidades, ¿no? Lo que va a participar también a nivel nucleolo. Entonces, si se indicaría adecuadamente, pues, las proteínas, ¿no? Bien, luego que ya hemos hablado de este transporte y la importancia de lo complejo poro, cómo interviene, ¿sí? Viene lo que es el nucleoplasma, ¿cierto? El nucleoplasma, muy importante. Este nucleoplasma es un medio acuoso, ¿cierto? Viscoso, que contiene el 80% de agua. También tiene las fibras de cromatina
Y el nucleolo, mira, está presente ahí en el nucleoplasma, ¿no? O llamado matriz nuclear, núcleo esqueleto, bueno, según las literaturas. Posee enzimas, proteínas y también ribonucleótidos, ¿correcto? Ribonucleótidos. O sea, estamos hablando de quién? Del ARN, pues, ¿cierto? Ya se le han explicado eso ya. Se ha visto que en el núcleo está presente la actina en monómeros, ¿no? En forma de grumos. Por ejemplo, hablamos de una actina intranuclear que está implicada en variedad de procesos a nivel de nucleoplasma, ¿no? Por ejemplo, la transcripción del ADN polimerasa 1, ¿cierto? Polimerasa 2, polimerasa 3, ¿no? El procesamiento y exportación del ARN mensajero, la replicación también del ADN, la reparación del ADN, remodelación también de la cromatina. Mira, esa actina intranuclear, ¿no? Tiene una variedad de funciones, en varios procesos está metido. Ahora, ¿qué componentes tenemos del nucleoplasma? ¿No? Hay, por ejemplo, los gránulos de intercromatina, ¿cierto? Encontramos ahí los gránulos de intercromatina. Tiene más o menos de 20 a 25 nanómetros de diámetro, ¿cierto? Ahora, y distribuidos por todo el núcleo, ¿no? También tenemos los gránulos de pericromatina, ¿no? De 30 a 50 nanómetros localizados en la periferia de la cromatina. Y también tenemos las partículas de ribonucleoproteínas, ¿no? Los RNP, que son nucleares pequeños, conocidos. Ahora, miren, nosotros cuando hablamos allí ya de cromatina, ¿cierto? Para nosotros identificar ciertas estructuras, o sea, porque cuando nosotros queremos solamente ver ciertos fragmentos a nivel de este sistema in situ de Fish, ¿cierto? Que es un sistema de fluorescencia, ¿no? Para determinar, ¿no? las estructuras de este fragmento, ¿cierto? Y llevarlo a un proceso de fluorescencia, ¿no? A eso se le va a conocer como los territorios cromosómicos, como un punto de identificación donde yo quiero de repente ver alguna estructura alterada, ¿no? Que se puede hacer en la parte de biología molecular. Ahora, miren, por ejemplo, a nivel de este mecanismo de fluorescencia, hay muchos territorios cromosómicos. O sea, imagínense, ¿no? O sea, cada estructura, cada fragmento, ¿cierto? Es lo que, como ves ahí la cantidad 22, 3, profesor, que son los futuros cromosomas, ¿no? La secuencia que se va a condensar y se va a formar. Entonces, estos territorios cromosómicos, ¿no? Son ya identificaciones, ¿no? En núcleos interfásicos se ve que los cromosomas ocupan una determinada región dentro del núcleo. Y a esa determinada región que estos cromosomas ocupan en el núcleo se les conoce como territorios cromosómicos. Entonces, esta organización espacial tiene sus implicancias en la regulación funcional y también en la estabilidad ¿de qué? Del genoma, ¿cierto? Eso es lo que se busca al conocer estos territorios cromosómicos. Ahora, por ejemplo, miren acá, ¿cierto? Un modelo radial del territorio cromosómico. El modelo supone dos zonas, una periférica y otra central. En los cromosomas homólogos se ubican de manera separada. Por ejemplo, hay principios básicos de este modelo. La densidad génica, por ejemplo, ¿no? O capacidad transcripcional. Cromosomas con mayor actividad, ¿cierto? Transcripcional, ocupan regiones internas del núcleo. Miren ese dato, ¿eh? O sea, cromosomas que tienen mayor intensidad transcripcional van a ocupar regiones internas del núcleo. En cambio, los cromosomas con baja intensidad, con genes de baja intensidad de transcripción, se ubican en la periferia. ¿Se dan cuenta? O sea, los que ubicamos en la periferia son lo de baja intensidad. Y los que ya están mayormente, ¿cierto? En la parte, en regiones internas del núcleo, ¿cierto? Son las que tienen mayor actividad. Este tamaño de los cromosomas, los de menos tamaños, también están en la zona interna. Y los grandes están en la periferia. Ejemplo, por ejemplo, el cromosoma 1. El cromosoma 1, como es un cromosoma grande, ¿cierto? Y el cromosoma 20, ¿cierto? Mira, el cromosoma 1 en la región periférica y el cromosoma 20 en el centro del núcleo.
¿cierto? Del núcleo. Miren, entonces más o menos eso tiene en relación con este territorio cromosómico, ¿no? ¿Qué es el territorio cromosómico? Recuerden, ¿no? Los cromosomas ocupan una determinada región dentro del núcleo, ¿cierto? Dentro del núcleo. Fish, recuerda, este sistema es de Fish, ¿no? De fluorescencia in situ. Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Mira, también encontramos ciertas partículas o cuerpos nucleolares, ¿sí? Ciertas partículas o cuerpos nucleolares. Estas partículas o cuerpos nucleolares son estructuras fundamentalmente proteicas o ribonucleoproteínas que aparecen en el núcleo sin membrana. Por ejemplo, encontramos los cuerpos de Cajal, ¿cierto? O cuerpos enrollados también, de un diámetro de 0.2 micras a 2, dependen de la célula y de la especie. Por ejemplo, también encontramos los GEMS, ¿no? Que su nombre deriva de constelación de Géminis, por su relación como gemelos con cuerpos de Cajal. Contiene a proteínas de motoneurona superviviente, ¿cierto? Y su función es, ayudan a los CBS en la biogénesis de los squads, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Mira, luego también tenemos nosotros los spills, que son gránulos intercromatínicos, ¿cierto? Manchas o motas también se le conoce, ricos en los squares. Participa en el ajuste o procesamiento también del ARN mensajero, ¿no? Y se localiza, o su localización va a depender de la transcripción, la regulación también vía fosforilación de proteínas específicas. También encontramos los cuerpos PML, correcto, que son esféricos, 0.2 a 1 micrómetros, reciben nombre de dominio nuclear, ¿cierto? Dominio nuclear 10, N10, ¿no? Cuerpos de Kremer también, y dominios oncogénicos, por ejemplo, la leucemia promielocítica, se asocian con los cuerpos de Cajal. La función de estos, correctas estructuras, estas partículas nucleares, es la regulación en la transcripción, que ya se verá luego también. Mira, por ejemplo, también tenemos los cuerpos de Polycomb, que son reguladores epigenéticos, forman complejos con actividad modificadora de cromatina, con actividad también de monoubiquitinización de la histona H2A. Son reguladores también transcripcionales, actúa en la embriogénesis, en la diferenciación celular y la homeostasis también celular. También encontramos los cuerpos espiralados, mira, ¿cierto? Formaciones fibrilares homogéneas con halo, contiene proteína fibrilarina, P80 coilina, ADN topoisomerasa 1, proteínas, ¿cierto? El NOR factor auxiliar de U2, y contienen proteínas de splicing que no son lugares de corte. Bien, son otras partículas nucleolares. Ahora, entramos a hablar de otro componente, ¿cierto? De esta estructura tan importante que es el núcleo, la cromatina, ¿sí? Esta cromatina es ADN más proteínas asociadas que adopta disposiciones diferentes, ¿sí? Su grado de compactación es dinámico. Es responsable también de basofilia del núcleo, ¿cierto? Y la longitud del ADN más o menos es 100.000 veces mayor, ¿correcto?, que del núcleo. Debe plegarse y compactarse. La compactación permite que esta maquinaria de transcripción, ¿cierto?, sea un acceso para la expresión de genes. Hay una zona de tinción, como te mencioné al inicio de la clase, una tinción intensa, que es una cromatina condensada, y se le llama la heterocromatina, ¿cierto? Y hay una tinción poco teñida, ¿no?, que es una cromatina dispersa y conocida como la eucromatina. Pero tú ya sabes que la heterocromatina está inactiva y la eucromatina está activa, por eso que no sé cómo está en todo proceso, ¿cierto?, de duplicación, entonces no se puede teñir, ¿no? La eucromatina y heterocromatina fue propuesto por Hayes en 1928, ¿cierto? O sea, qué tiempo ya, ¿no? Miren, más o menos los niveles de empaquetamiento de esta cromatina que nosotros podemos aquí observar, ¿no? Aquí observamos nosotros, ¿no?, ustedes, por ejemplo, en sus literaturas, ¿no?, que van ustedes a abarcar a nivel de Albers o alguna página web también que ustedes tienen, ¿no?
Por ejemplo, hablamos de la doble hélice, ¿no? La doble hélice tiene una medida, ¿no? 2 nanómetros, que luego pasa a ser una cuenta de Collar o llamado nucleosoma, 11 nanómetros o 10 nanómetros por ahí, ¿no? Pero 11 nanómetros ese es el más efectivo, podemos llamarlo así. Luego, ¿no? La fibra de 30 nanómetros, luego la cromatina extendida también, ¿no? La cromatina extendida de 300 nanómetros, la cromatina condensada 700 nanómetros, y el cromosoma ya mitótico ya forma de 1400. Pero ahí es lo que tenemos acá más o menos, ¿no? Mira, acá tenemos la fotografía del DNA, ¿cierto? Miren cómo esto vienen por acá las histonas, ¿cierto? Y las histonas, recuerda que van, ¿qué cosa? Van captando, ¿cierto? Van formando los octámeros, ¿sí? Y estos octámeros, correcto, ya con la H1, van a formar, pues, a estos nucleosomas, mira. Y estos nucleosomas es lo que se ve acá, ¿no? Como una especie de collar, ¿cierto? Mira, una especie de collar o cuentas también se le va a conocer, ¿cierto? Y estos nucleosomas en conjunto ya van a formar, ¿qué cosa? Estas estructuras, ¿cierto? Conocidas ya como los solenoides, ¿no? Ahora, miren, por aquí, estas estructuras que tenemos aquí, solenoide, bueno, puede ser solenoide, una fibra, o también según la particularidad de la célula puede ser en forma de zigzag en algunos casos, va a tener ya 30 nanómetros, ¿cierto? Y luego ya se va a seguir empaquetando toda esta secuencia hasta la formación, pues, del cromosoma, ¿no? Que ya tiene más o menos, si uno es 700, el otro también es 700, entonces esto es 1400 nanómetros, y se observa un cromosoma metafásico, ¿cierto? Un cromosoma metafásico. Y más o menos, a ver, por aquí, ¿qué es lo que ocurre? Miren, por ejemplo, tengo aquí, ustedes de repente esto es algo nuevo, por eso lo voy a explicar para que puedan entender, y esto en genética se verá un poco más, pero es necesario. Ahí, por ejemplo, ustedes tienen un ADN que ha sido desnaturalizado. O sea, en pocas palabras, yo les quiero decir por qué los científicos lograron existir esto, ¿no? ¿Por qué los nucleosomas? O sea, ¿por qué a alguien se le ocurrió? O sea, recuerden que cuando observaron por primera vez la doble hélice de ADN en 1953, Watson y Crick, o sea, ellos simplemente observaron eso, ¿no? La doble hélice de ADN, pero no se imaginaban todo lo que iba a desencadenar ese conocimiento. Pero luego, para curiosos, ¿cierto? Comenzaron a trabajar con qué? Con este ADN. Entonces empezaron a desnaturalizar ese ADN a través de un proceso de electroforesis. ¿Y saben qué? ¿Cuál fue la surprise? La surprise fue, por ejemplo, que, mira, a ver, mira, de 200, 400, 600, 800. O sea, te das cuenta que había un espacio, ¿cierto? De 200, 200, 200, ¿cierto? De pares de bases. Entonces eso les llamó la atención, ¿no? O sea, ¿qué está sucediendo con el ADN? Entonces no se estaban dando cuenta ellos que estaban entrando a este sentido, mira. O sea, tratando de entender qué cosa a los nucleosomas. O sea, cada estructura representaba qué cosa a este nucleosoma. Entonces, mira, por ejemplo acá, ¿no? Aquí están las proteínas, ¿cierto? La H2A, la H2B, la H3, la H4. Y por acá nosotros también tenemos qué cosas a esta H1 que viene a ser la estabilizadora, ¿no? Y los que están fuera de este paquete son las proteínas ya no histónicas, ¿cierto? No histónicas. Entonces, mira, estos nucleosomas y estos espacios, o sea, ¿qué trataba de decir esta muestra electroforética? Trataba de decir que aquí había un enrollamiento de ADN, ¿cierto? Un enrollamiento de ADN, de más o menos ¿qué? Intervalos entre 200 pares de bases, ¿cierto? Entre 200 pares, que puede ser de repente 147, 145, pero había esos intervalos. Entonces, de esa manera los científicos comenzaron a deducir a niveles de empaquetamiento del ADN. ¿Se dan cuenta? O sea, cómo ellos lograron a descubrir estos niveles de empaquetamiento del ADN. Para luego también representar de esta manera, ¿no? Cuando, por ejemplo, solamente tenemos a estas histonas, recuerdan que este octámero, ¿cierto? Que va a trabajar de 2 en 2, recuerdan, ¿cierto? Por eso es el octámero, ¿cierto? En pares. Acá tenemos la H1, ¿cierto? Y tenemos un fragmento. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama el cromatosoma, ¿cierto? Este es el cromatosoma, ¿cierto? Una pequeña estructura. Esta pequeña estructura así observada, fuera, desconectada de todo, es el cromatosoma. Ahora,
¿Serán importantes las histonas? Por supuesto que son importantes las histonas. Miren, estas histonas son importantes porque van a tener una región globular a nivel de esta estructura de nucleosoma que estamos observando. Hay una región globular de las histonas y hay una región fibrosa en la cola. Pero ¿qué te trato de decir? Que hay ciertas investigaciones, hay ciertas propuestas. Esta es una propuesta, es una investigación que pude leer, ¿no? Donde nos mencionan, por ejemplo, que cuando están, por ejemplo, acá, mira, empaquetados, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, están acetilados. O sea, acá podemos decir que están estresados, ¿cierto? Y aquí están un poco más que cosa ya relajados. O sea, aunque no lo creas, estos mecanismos de metilaciones, mecanismos de acetilaciones que tú más adelante ya vas a poder escuchar, ¿cierto? Tienen mucha importancia. ¿En qué sentido? Como una señalización, ¿sí? Como una señalización. ¿Cómo así, profesor? Mira por acá. Mira, hay un código de histonas. Mira, por ejemplo, acá tenemos la H2A, la H2B, la H4, la H1B. Y cada uno, mira, estos representan aminoácidos, ¿cierto? Acá, por ejemplo, ¿no? Encontramos la lisina, mira. Está acetilada, está acetilada, está acetilada, tiene fósforo. O sea, cada una de estas estructuras, como tú lo ves acá, metilada, acetilada, cumple una función, ¿cierto? Cumple un ordenamiento. O sea, ¿de qué manera se va a ordenar? ¿Cuántos van a captar? O sea, por eso se llama código de histonas. Y acá, por ejemplo, claro, no todos los códigos actualmente siguen en las investigaciones. O sea, como por ejemplo hay un código genético, ¿cierto? Que se conoce todo allá el funcionamiento. Este código de histonas sigue en estudio. Pero hay algunas estructuras que ya han sido descifradas. Por ejemplo, mira, la H3, ¿cierto? La H3. Por ejemplo, aquí, mira, cuando esta estructura, cuando esta heterocromatina en la H3 está metilada, ¿cierto? Ya se sabe que está, ¿qué cosa? Inactiva. Cuando está, por ejemplo, en esta H3, aquí, en esta otra ubicación de la lisina, también se dice que está inactiva ya. O sea, se lo puede reconocer a nivel de este código de histonas. Igual, por ejemplo, la eucromatina. En esta H3, por ejemplo, ¿no? Cuando está metilada, cuando está acetilada, cuando está fosforilada, cuando está acetilada, cuando está acetilada y cuando está acetilada, se dice que esta eucromatina ya está activa. O sea, esos son unos códigos a nivel de histonas también que se tiene que conocer. Por ejemplo, mira, ¿qué observamos acá? Mira, observamos acá nosotros, ¿cierto? En esta imagen, en esta electroforesis, observamos, por ejemplo, ADN de un eritroblasto, ¿sí? ADN de un eritroblasto. Y observamos acá ADN de una célula cancerígena, ¿cierto? Una célula cancerígena. ¿Y qué hemos agregado? eDNA, ¿cierto? DNA asas, para, en este caso, romper, ¿cierto? Romper. Y como ves, este sistema, según las concentraciones, mira, a 0 no hay mucha destrucción, pero cuando lo hemos sometido a 1.5, ¿cierto? A 1.5, entonces totalmente se ha desintegrado todo el ADN, ¿cierto? Se ha naturalizado el ADN. Pero ¿qué pasa con la célula tumoral cancerígena? Mira, ¿no? Sigue intacta. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando, por ejemplo, ¿cierto? Aquí esta cromatina está descondensada, te das cuenta, con la cromatina está decondensada, lo que te dije al inicio, ¿no? La función de la condensación. Cuando está decondensada, ¿cierto? Se va a destruir a nivel de estos nucleosomas. Pero cuando hay una buena condensación, un buen empaquetamiento, entonces va a haber una mejor, ¿qué cosa? Resistencia. ¿Cierto? Resistencia. Entonces eso también se evidencia en estas pruebas moleculares. Ahora entendemos por qué el cáncer puede avanzar tanto, ¿no? Bien, vamos por acá. Bien, vamos a hablar ahora de cada uno de ellos. Por ejemplo, hablamos de la eucromatina, ¿sí? De la eucromatina. Zonas de menos densas, no se visualiza al microscopio óptico, ¿cierto? Se halla en el nucleoplasma en regiones claras, ¿cierto? Es una cromatina desespiralada, ¿no? Su fibra cromatínica de 10 nanómetros, 10% de cromatina con genes activos, ¿cierto? En 10 nanómetros, y codifica proteínas estructurales y específicas, ¿no? Por ser ADN de secuencia única. Prominente en células metabólicamente activas, por ejemplo, los hepatocitos, ¿no? Ahí se puede observar.
También luego encontramos la heterocromatina, ¿no? Esta heterocromatina es muy condensada, 90% de cromatina de una célula, ¿no? Pobre en genes, no genes inactivos, ¿no? Resistentes a la expresión génica, dispuesta en telómeros, centrómeros, y su distribución de estereocromatina, como tú ya recordarás, ¿no? Hay una cromatina marginal, ¿no? Cariosomas, ¿no? Y una cromatina también asociada, ¿no? La distribución de cómo está la, ¿no? Ahí la imagen puedes observar, ¿no? Este punto, ¿no? Por ejemplo, mira, a nivel 1, ¿cierto? Esto se le llama la cromatina marginal. A estos niveles 2, estos fragmentitos cariosomas, ¿cierto? Y a este nivel 3 se llama la cromatina asociada en el nucleolo, pero son parte de la heterocromatina. La cromatina marginal en el perímetro del núcleo, bien claro lo ves allí, los cariosomas son cuerpos definidos de forma y tamaño irregular situados por todo el núcleo. Mientras que la cromatina asociada está asociada con ¿quién? Con el nucleolo. Y hay dos tipos de heterocromatina, ¿cierto? La constitutiva y la facultativa. Entonces estudiamos esto. Miren, la heterocromatina constitutiva, ¿no? Es altamente condensada en todos los cromosomas, constituye del 10 al 20% de heterocromatina de replicación tardía. Encontramos en centrómeros, ¿cierto? Encontramos en telómeros y también regiones pequeñas de brazos cromosómicos, ¿no? Por ejemplo, los cromosomas Y. Genes importantes también como el ARN de transferencia, nucleolares y no también nucleolares, ¿no? Por ejemplo, la heterocromatina centromérica, los centrómeros son elementos cis responsables de la segregación de los cromosomas durante la división celular. La región mínima funcional del centrómero se denomina la región C, ¿no? Y por acá, ¿no? Podemos entender, por ejemplo, las proteínas centroméricas, ¿no? Encontramos, por ejemplo, la CEM-A, CEM-B, CEM-C, CEM-D, ¿cierto? Que cada uno, por ejemplo, mira, la CEM-A, su peso molecular, ¿cierto? Tiene un peso molecular no tan amplio como la CEM-C, es 17, ya sabe, multiplicado a los 10 a la 3 Dalton, está localizado en el centrómero generalmente, ¿cierto? ¿Y qué característica? Es variante de histonas H3. Por ejemplo, el CEM-B, su peso molecular, sí, 80, mira, tiene un elevado peso molecular, está en la región central, parte centromérica. Se asocia al ADN, ¿no? Alfoide por la caja en este caso, ¿no? La estructura de 17 pares de bases. El CEN-C, no, 107 ya su peso molecular, la placa interna del cinetocoro, presente solo en cinetocoros activos, y el CEN-D, por ejemplo, 47 ya, ¿no? Es una localización también el cinetocoro y es el regulador de condensación cromosómico. Y el INSENS, ¿cierto? Está en la región medial, mira la cantidad ya que posee, y está en asociación con las cromátidas. Mientras que la heterocromatina telomérica, ¿sí? Está constituida por secuencias repetidas en tandem, ¿no? No transcriben, no hay transcripción, asociadas a proteínas del complejo SER, dispuestas de manera que cosa repetida. A este complejo pertenece también la histona desacetilasa CIR2, que actúa sobre el H4. Este empaquetamiento lo hace menos susceptible a remodelación de cromatina. ¿Cuál es su función? Pero tiene sus funciones, ¿no? Primero, la heterocromatina telomérica, sus funciones es mantener la integridad estructural de cromosomas, asegurar también la replicación de extremos de cromosomas, establecer también, mira, la estructura tridimensional del núcleo y en el apareamiento de los cromosomas. Esa es la función de esta heterocromatina telomérica. Y luego ya la heterocromatina facultativa, ¿sí? Ya recuerda que también es una cromatina que se inactiva de manera específica durante ciertas fases de la vida, ¿no? De un organismo, o en ciertos también tipos de células diferenciadas. Por ejemplo, el cromosoma X condensado, ¿no? ¿Qué hace? Asegura que se sinteticen cantidades equivalentes de productos, ¿qué cosa? Codificados por los genes, que están incluidos en el cromosoma X. Por ejemplo, cuando se saca una muestra de célula mucosa bucal, ¿qué vamos a encontrar? Una heterocromatina facultativa, un cromosoma X condensado llamado el corpúsculo de Barr, entre 30 y 80% de esas células. Y si yo, por ejemplo, saco ahora la célula sanguínea, en el heterocromatina facultativo, vamos a encontrar al cromosoma X condensado en el palillo de tambor, ¿no? Pero estamos hablando de donde esté qué cosa esta cromatina, pues, ¿no? ¿Cierto? Porque recuerda, el corpúsculo de Barr, palillo de tambor va a ser muy específico, también células diferenciadas. Luego, y finalmente,
encontramos acá el nucleolo, ¿sí? Este nucleolo, miren. Este nucleolo es una estructura esférica y densa, tiñen intensamente de diámetro de 1 a 3 micrómetros. Frecuentemente ese es único, aunque existen núcleos con 2 o más nucleolos también, ¿no? Proporción ARN variable, depende del tipo celular y estado funcional, siempre va a ser eso una dependencia. No está organizado por sistema de membranas. Y hay componentes, de adentro hacia afuera, ¿cierto? Es el centro fibrilar, componente fibrilar denso y componente granular, ¿no? Por ejemplo, el centro fibrilar, ¿no? Fibrilla de 5 astros de diámetro, 1 a 3% de ADN, y encontramos ahí genes que codifican para pre-ARN ribosomal y ARN polimerasa 1. Y también encontramos ahí genes que codifican para la ADN topoisomerasa 1 y también para el factor de transcripción VF. Mientras que en el componente fibrilar denso contiene las proteínas fibrilarina, que está involucrada en la metilación del ADN ribosomal en los primeros estadios de su procesamiento. Y el componente granular, y encontramos gránulos de 15 a 20 nanómetros, ¿no? Ensamblan partículas preribosomales, ¿cierto? Y también encontramos ahí fosfoproteínas nucleolares, la B23, nucleolina, la RP29, el NOX52, que participan en la biogénesis temprana de quienes, de los ribosomas, ¿sí? Y miren, ¿cierto? Aquí más o menos ya en la clase pasada escuché que ya les habían hablado más o menos de esta síntesis de los ribosomas, ¿no? Aquí podemos encontrar nosotros, pues, ¿no? Estos genes del ARN ribosomal a medida que se van sintetizando y procesando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que a nivel de 45S, que viene a ser el precursor del RNA ribosomal, ¿no? Está formado por 13.000 nucleótidos. O sea, recuerda que esto se está formando a nivel de nucleolo, ¿cierto? Y tiene que salir, ¿cierto? Tiene que salir, ¿cierto? Entonces, y se van a formar dos subunidades, ¿sí? Esta es la subunidad mayor y esta es la subunidad, correcto, mayor, ¿sí? Miren, la 18S es la subunidad menor y la de 5.8 y 28S es la subunidad mayor. Recuerda que esto está en el núcleo, ya todavía no sale, vamos a suponer que no sale, está en el núcleo todavía, ha sido sintetizado por el nucleolo, pero aún no sale. Yo les hago una pregunta a ustedes, a ver, repito, miren, el nucleolo está elaborando esto, ¿ya? Está elaborando, está sintetizando. Entonces, encontramos, ¿por qué encontramos? La pregunta es, ¿por qué encontramos o qué encontramos en mayor cantidad a nivel de núcleo? ¿Subunidades menores o subunidades mayores? ¿Qué encontramos? Repito la pregunta, jóvenes. ¿Qué encontramos en mayor cantidad a nivel de núcleo? ¿Subunidades menores o subunidades mayores? O de repente me dirán, profesor, está en equilibrio. Puede ser, ¿no? Pero yo la pregunta es, repito, ¿qué subunidades encontramos en mayor cantidad en el núcleo? ¿Subunidades menores o subunidades mayores? ¿Qué dicen, muchachos? Uy, ya se fueron. Ya molista, creo, ¿no? A ver, el delegado. Misma cantidad, como se aparece en mi imagen. La misma cantidad. Estamos hablando de transporte, ¿eh? Estamos hablando de transporte. Porque ya, mira, cuando nosotros hablamos incluso de la cantidad de nucleótidos, ya va a diferir también acá. Va a diferir, ahí viene la diferenciación también, ¿no? Pero recuerden, al inicio habíamos hablado de peso molecular, ¿cierto? O sea, si tenemos una subunidad menor y tenemos una unidad mayor, ¿cuál es la que rápido va a salir? ¿La menor o la mayor? La menor. La menor, ¿no? De ley, la menor es la que sale cada rato, sale cada rato, sale cada rato. Entonces, ¿qué unidades vamos a encontrar en mayor cantidad a nivel del núcleo? Son las unidades. La mayor. Claro, las mayores. Y acá ya les mencionaron que este pata, el 5S, el RNA ribosomal, es especial, ¿no? Porque no es sintetizado por la polimerasa número 1, no es sintetizado por la polimerasa 3, ¿no? Es muy especial en este caso, que tiene un comportamiento como ARN ribosómico, pero bueno, no es una transferencia por ahí. Ya se hablará luego en otros procesos. Bien, y finalmente también hay un ciclo a nivel de nucleolo, ¿no? Donde interviene la desorganización, el transporte y la reorganización también, mira.
¿no? Nosotros conocíamos de repente solamente un ciclo a nivel del núcleo, ¿no? Mira, y también existe un ciclo del nucleolo. Aquí también hay en la interfase, profase, prometafase. Por ejemplo, en la profase, ¿qué pasa con el nucleolo? Desorganización profásica, disminuye de tamaño, forma irregular, polilobulados o estrellados, afinidad tintorial disminuye y aparece masas entre cromosomas. Y aquí tenemos, por ejemplo, también la metafase, ¿no? Y entre metafase y anafase hay un transporte metafásico y anafásico, el nucleolo perdió su individualidad, se ha dispersado y se encuentra ya en cromosomas. Y en la telofase hay una reorganización vuelta telofásica, ¿no? Aparecen cuerpos laminares entre los cromosomas, aparecen cuerpos perinucleares, ¿no? Hay una función de cuerpos perinucleares en torno a la organización organizadora, y se observa también ya un nucleolo maduro. Por eso dice, ¿no? Se desorganiza y reaparece el nucleolo vuelta. Mira, y también tiene su ciclo en este caso del nucleolo, ¿no? Ahora, a nivel de interfase, no grandes cambios, suele aumentar su volumen, hay una fusión a veces de núcleos, dos organizadores se sitúan próximos. Ahora, importancia de este nucleolo. ¿Por qué es importante este nucleolo? Primero, el papel importante en formación de qué? De ribosomas, ¿cierto? Es una de sus funciones más importantes, por eso lo hemos colocado como número uno, ¿no? Una intensa vasofilia, que es indicadora de una elevada concentración de ADN, ¿cierto?, en células con síntesis proteica activa. El nucleolo también, jóvenes, participa en la regulación del ciclo celular por nucleostemina, que es una proteína fijadora de la P53, reguladora del ciclo celular y también encargada de la diferenciación celular. Y la presencia también de la nucleostemina, ¿no?, en células malignas, correcto, indica ese papel en la proliferación también descontrolada. Y el nucleolo, en algunos casos, es usado también, jóvenes, como marcador de la proliferación celular. También, con la determinación de, por ejemplo, si una célula, ¿no?, que debe tener un nucleolo, y ¡pum!, aparece otras estructuras nucleolares, entonces también puede ser utilizado como un marcador de que algo se está proliferando inadecuadamente. Por eso bien claro dice, ¿no?, el nucleolo es usado como marcador de proliferación celular. Y bueno, ¿cierto? Justo a tiempo, ¿no? Miren, justo a tiempo, correcto, hemos culminado esta parte relacionada a lo que es el núcleo, ¿cierto? Ahí están los libros de consulta, Carr, Walvers, ¿cierto? Y bueno, y un librito que está en internet muy interesante que explica la parte de las enfermedades en laminopatías, que es biología celular y humana, ¿no? Muy recomendable, está en gratuito. Bueno, yo lo he encontrado gratuito en internet. Listo, muchachos, ¿se cansaron? Dime, Giancarlos. Una pregunta, tiene que Hola, ver Giancarlo, con... levantaste la mano. Sí, ¿sí me escucha? Claro, Giancarlo, tenemos 5 minutos, Giancarlo. A ver, tú mismo Ya, eres. mi pregunta era con respecto a, por ejemplo, en el Cooper, tiene que ver con la exportación del ARN, Ya, en la parte que son las fibras, tipo de fibrillas que presenta el complejo nuclear que después se van a proyectar hacia el citoplasma, uy, presenta no le lo que es escucho. una helicasa, ¿no? Que va a cortar lo que tiene así como señal, ¿no? El ARN para que pueda ser exportado. Así es, así Entonces, es. entonces mi pregunta es si esa helicasa tiene la misma estructura o pertenece al mismo tipo de helicasa que vemos en la replicación. De acuerdo que hablamos de una especificidad, Giancarlo, ¿no? Y va a tener el mismo papel importante la idea de exportar o importar, ¿cierto? Van a salir de acuerdo como identificadores, ¿no? Pero son proteínas, en este caso exportinas o importinas, ¿no? Están dentro de esas familias. Nicole. Ah, Profesor, muchas ¿qué gracias. tal? Buenos días. Una pregunta, ¿es cariosoma o carisoma? Cariosoma. Ah, porque en las diapos dice carisoma. Entonces corrígelo ahí. Un laxus, Era ¿cierto? una pregunta, gracias. Un laxus, ¿cierto? Un laxus. Sorry. Muy bien. Listo, muchachos. Bien, espero que por ahí haya quedado claro. Ya si hay dudas por ahí ya me lo hacen vía foro, ¿cierto? Página. Y la diapositiva ya van a estar ahí para su acceso, ¿no? Y recuerden que hasta aquí ya viene a ser lo que es el examen de primera unidad.
¿cierto? Así que por favor se les recomiendo estudiar bastante para toda esta dinámica. Andrea, hola. Hola, sí, una pregunta. ¿Cuándo es el examen de unidad? El examen ya es la otra semana, ya estaré publicando ya la guía respectiva y va a ser en estas horas de partes teóricas y presencial ya, ¿no? Que ustedes han pedido a gritos el examen presencial, ¿no? ¿Sí, Andrea? Sí. Así a los internacionales vayan por favor comprando sus pasajes del Laredo, el Porvenir, por ahí ellos ya, ¿no? Por favor, ya compren sus pasajes ya. Bien, vamos a dar 3 minutitos, jóvenes, de break para que luego la doctora, creo, Mezquita, continúe el tema siguiente. ¿Listo, chicos? 3 minutitos, cuídense.